Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo por este medio y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. En estas horas vamos a cantar 3 alabanzas a nuestro Dios y vamos a pedir también la dirección de nuestro Dios. Sea usted bienvenido y que disfrute de este programa, pero también de la lectura de la palabra de nuestro Dios y del mensaje que vendrá a continuación. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, te damos muchas gracias en estas horas, gracias por tu bendición, gracias por este hermoso día que nos das el día de hoy, sabiendo que toda bendición, todo lo bueno, todo lo maravilloso viene de ti. Te damos gracias, Señor, rogamos tu presencia en estas horas y que, Señor, en estas horas no tomes en cuenta nuestras iniquidades y poder estar así limpios delante de tu presencia. Quédate, Señor, con nosotros en este momento que vamos a alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar el canto número 5, Al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Canto número 7, aunque gigantes encuentre allá. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo
trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Canto número 4. Al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré.
postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Entonces le damos el tiempo al pastor que trae la meditación de esta mañana. Gracias, hermano. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y un placer estar aquí en esta mañana en la presencia del Señor, gozándonos. Y bueno, reciban un saludo de los hermanos. Hoy en día estamos contentos porque Dios es bueno, Dios sigue bendiciendo y bueno, podemos decir en esta mañana que estamos contentos y alegres en la presencia del Señor. Voy a invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias y busquemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a meditar en esta parte de las Escrituras. Y vamos a buscar el capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 3 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la lectura de tu palabra, Padre. Gracias porque vemos que es una bendición ver, Señor, tu palabra preciosa, Señor, que nos trae palabra de vida. Gracias, Señor, porque podemos en esta mañana gozarnos en tu presencia y también decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón. Y estamos aquí agradecidos precisamente, Señor, con un corazón agradecido por tantas bendiciones que nos has dado, por la forma en que te has manifestado, por la forma en que has obrado, Señor, por la forma en que nos has bendecido. Gracias te damos en esta mañana y nos gozamos, Señor, en tu presencia en esta hora, para que, Señor, al escuchar tu palabra podamos también ser bendecidos por ti, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, y en esta mañana, Señor, quiero pedirte tu dirección, quiero pedir tu ayuda, y, Señor, que este siervo inútil sea usado en tus manos, Señor, para que tú traigas la palabra que necesitamos en esta hora. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas y que seamos guiados por tu palabra en todo momento, Señor, y que podamos también ser alertados y, ¿por qué no también confortados? Porque necesitamos mucho de ello en este tiempo. Una vez más, Padre, gracias, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra en esta mañana. Bueno, ahora vamos a usar por aquí el aparatito para
compartir la palabra. El pin es que, a ver, por aquí andamos. Me dice que es correcto. Está diciendo que es incorrecto. Permítame tantito, hermanos, voy a pedir un poquito de ayuda aquí con mi hermano para que me ayude. Muy bien, ya estamos aquí. Muy bien. Pues el tema en esta mañana, mis amados hermanos, el abundante consuelo de Dios. El abundante consuelo de Dios. Es el tema en esta mañana. Y bueno, el apóstol Pablo nos habla aquí en esta mañana de esta experiencia que él vivió. Y bueno, vamos a introducirnos en este tema en esta mañana. Y bueno, una cosa que podemos decir en esta mañana a manera de introducción es que los hombres son bienaventurados, pero hermanos, una cosa es cierta, es que Dios es bendito. También podemos decir que los hombres reciben beneficios, pero hermanos, Dios recibe alabanzas. En todas las cartas el apóstol Pablo inicia siempre dando gracias a Dios, y es algo interesante porque en cada carta que él escribía, no solamente hablaba de forma introductoria en cada una de ellas cuando hablaba de su apostolado, hablaba del ministerio que él llevaba a cabo, incluso de su llamamiento, pero en todas ellas sobresalía un aspecto muy importante, muy relevante, que era el aspecto de la gratitud. Así que vemos al apóstol Pablo también aquí en esta carta, también dando gracias a Dios y loando precisamente su nombre por lo que él representaba para la vida de este siervo de Dios. Por eso podemos decir, hermanos, que la seguridad de la benevolencia, de la benevolente presencia divina está por encima de los sinsabores de la realidad humana, y esto nos da esperanza. Y esa presencia poderosa, hermanos, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en una ocasión, de hecho usted recordará esto cuando dijo: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y lo hizo cuando mencionó estas palabras en un aspecto de relación en conjunto, íntima, entre él y sus siervos, cuando él les dijo estas palabras. Y podemos ver cómo también en la carta a los Hebreos vemos esta expresión de Cristo, nuestro hermano mayor. Pero lo importante es que él reconocía a su Padre. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos hacerlo también? Por eso podemos decir aquí en este pasaje que nos toca leer en esta mañana, que es el Señor, hermanos, el autor de las misericordias que nosotros necesitamos, ¿sí? Y solo las podemos recibir de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hablar de misericordia es hablar de algo que recibimos y que no merecemos. Entonces es interesante ver la forma en que Pablo inicia esta carta, y aquí empieza con este juego quizá de palabras cuando usa la palabra consolación. Y es interesante también, si usted se ha fijado, es uno de los pasajes que contiene la mayor cantidad de palabras relacionadas en cuanto a la consolación. La palabra consolación se refiere 10 veces, hermanos, en este pequeño pasaje, y no así en la mayoría del Nuevo Testamento. Aquí principalmente en esta parte es un énfasis muy marcado. 10 veces se pronuncia esta palabra, pero también la palabra tribulación y la palabra pruebas y estos aspectos de necesidad. Por eso se podría decir en cuanto a la consolación, ¿sí?, que es
como estar al lado, estar cerca de, para, hermanos, para consolar. Creo que es tiempo de llevar consuelo a las personas que están batallando, que están sufriendo, que están teniendo problemas. Pero también, hermanos, estar al lado para enseñar. Decíamos la semana pasada en cuanto al ministerio del Señor, de enseñar la palabra del Señor, qué importante es el día de hoy. También, hermanos, para proteger, para corregir, estar al lado para rogar, estar al lado para exhortar, estar al lado para abogar en este tiempo también, para representar, en fin, hermanos, para ayudar. Necesitamos hoy más que nunca estar presentes en ese aspecto de consolar o de consolación para ayudar a los demás y bendecirles con lo que tú y yo tenemos ya como hijos de Dios, como creyentes en el Señor. Y también vemos que en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, se dice ahí que Jesús es el abogado, ¿sí? Alguien que está para interceder, alguien que está para ayudar, alguien que está para proteger, alguien que está para sostener, para dar el lugar apropiado a alguien que lo necesita. Y también en Juan capítulo 14, versículo 16, 26 y 15, 26 y 16, 7, hay algo interesante también que dice ahí, que el Espíritu Santo es llamado precisamente el otro consolador. ¿Se acuerdan que el Señor había dicho, es necesario que me vaya para que venga el consolador y esté con vosotros? Y ahora vemos, hermanos, lo importante de estas palabras que dijo el Señor acerca de que habría de estar alguien con nosotros para ayudarnos, y no solamente estar con nosotros, sino también para consolarnos, para ayudarnos en esos momentos difíciles que pasamos en nuestra vida diaria. Así que entonces es como un llamado también para considerar que tú y yo hemos sido llamados precisamente para estar al lado de, para estar en ese momento de necesidad, para que otros tengan ese consuelo que necesitan, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en primer lugar vamos a ver que somos consolados para consolar. Somos consolados para consolar. Así que entonces el apóstol Pablo, como decía hace un momento, inicia con una expresión de gratitud por lo que había recibido de Dios. Y él lo expresa de esa manera porque en muchos momentos fue muy evidente la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la forma en que lo sostuvo y en la forma en que obró milagrosamente en muchas ocasiones y en muchos momentos difíciles que el apóstol Pablo estuvo viviendo. Podríamos decir, hermanos, que a menudo el camino es áspero, de veras que sí. El camino es áspero, es difícil en la vida cristiana porque lo vivimos y lo tenemos presente de forma cotidiana. Pero la palabra nos enseña también algo muy interesante y una característica que pasó en la vida del Señor y también en este siervo del Señor como es Pablo. Pero hermanos, no, ese camino fue áspero también en la vida del Señor. Fue un camino áspero, un camino muy difícil, ¿sí? Y igual para Pablo y aún Timoteo, que también toma parte de este ministerio en esta ocasión, para cuando escribe a la iglesia de Corinto en esta segunda carta. Y podríamos decir también, hermanos, que todo esto también el día de hoy, podemos decir que para nosotros es algo muy vivencial, porque es una experiencia que estamos viviendo en este momento. Y yo les decía también esta semana, son tiempos que no habíamos considerado que un día pudieran haber llegado o podrían llegar. Pero la realidad es que en este momento estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que no los esperábamos, ni siquiera considerábamos que pudieran llegar este tipo de situaciones y este tipo de vivencias en la vida humana. Así que es una experiencia, y yo decía también esta semana en las meditaciones que hemos estado compartiendo, que, hermanos, después de esto nada va a volver a ser igual. Todo va a cambiar, todo va a ser muy diferente. Y decía precisamente el viernes que debemos estar preparados para enfrentar estos tiempos que se avecinan. Pero lo más importante es saber, hermanos, y a la luz de este pasaje, es saber que contamos con el Señor, que contamos con un Dios que está dispuesto a estar con nosotros en el momento oportuno para que nosotros recibamos de parte de Él esa consolación, esa exhortación, esa ayuda que vamos a necesitar en algún momento, y de hecho que estamos necesitando ya en este momento. Entonces hay muchas personas, hay muchos hermanos que están pasando por este tiempo de tribulación, por decirlo así,
porque son tiempos muy difíciles, tiempos inesperados. Entonces, podemos decir entonces que, como dice en el versículo 4, Dios, hermanos, nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Pues para que podamos nosotros también, como dice aquí, consolar a los que están en cualquier tribulación. Por eso es que nosotros somos consolados. ¿Para qué? Para consolar. Recibimos la consolación de Dios para que consolemos también a aquellos que están en tribulación. Porque, hermanos, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios, es como podremos nosotros tener también la capacidad de poder consolar y alentar a alguien más en nuestro entorno, ¿sí? Mire, me llama mucho la atención cuando dice aquí el Dios y Padre de misericordias, pero también el que consuela, ¿sí? Y es el que nos consuela siempre, porque siempre está a nuestro lado en toda tribulación que pasamos en nuestra vida. Por eso Pablo, hermanos, podríamos decir, porque aquí prácticamente como que hace un cúmulo de expresiones en base a las vivencias que él había estado viviendo. Y Pablo tenía problemas, hermanos, y problemas profundos. Por eso, ¿quién no los tiene, hermanos, el día de hoy? Podríamos decir en esta mañana que nos estaríamos identificando con Pablo aquí de manera personal, ¿sí? Diciendo también que también hoy nosotros tenemos problemas y problemas profundos. Y vemos aquí, hermanos, cómo Pablo nos da algunos rasgos de esas fuertes razones que tiene incluso para desanimarse. Mire, dice el texto que había mucha gente, y una de las cosas que quiero mencionar en base a esto que voy a decir, es que una de las mayor preocupación del apóstol Pablo, hermanos, fíjense bien, la mayor preocupación del apóstol Pablo es saber que la gente no tenía a Cristo en su corazón. Y saber, hermanos, que la gente, la multitud de gente, estaba sin esperanza. Para él era un peso, era algo que cargaba en su corazón. Por eso esa intención y ese deseo de predicar y de llevar el mensaje hasta donde fuera posible, ¿sí? Aparte, hermanos, otra experiencia, la persecución de la iglesia. Él estaba viviendo eso, había vivido eso, aunque él participó en el principio, pero ahora estaba siendo parte de una persecución también. Era objeto de persecución. Si habría algo por qué desanimarse, hermanos, las fallas de los mismos hermanos de Corintios ahora con estas situaciones que están viviendo. Para desanimarse cualquiera con esta situación. Y aún la obstinada oposición que encontró de muchas personas, principalmente de hermanos también, y de aquellos judíos que le buscaban constantemente para estarle atacando. Si había razones para desanimarse, este hombre tenía muchas. ¿Qué razones podríamos tener nosotros el día de hoy para desanimarnos, hermano? Bueno, yo creo que si tuviéramos ese sentir como Pablo acerca de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, eso debería ser también un peso para nosotros y podríamos decir que sería lo mismo. La otra cosa que podríamos decir para que si tuviéramos una razón para desanimarnos, hermanos, pues es la tribulación que estamos pasando en este momento. Es la tribulación que estamos pasando, y que no decir acerca de los problemas personales que tenemos cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene problemas personales? O quizás la enfermedad que han adquirido muchos, que otros están principiando con ello, otros que están contagiándose, el dolor que se vive en esta experiencia. Hemos escuchado de personas de veras con cuánto sentir en su corazón hablan de esa vivencia de dolor cuando pasaron por esta situación. O también, hermanos, de esa pérdida de un ser querido que, como decía al principio, no se esperaba. ¿Cuándo se iba a imaginar una persona que su ser querido iba a faltar a raíz de estas circunstancias que estamos pasando? Es algo que no se esperaba. Y es como para desanimarse, es como para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O también, como hemos dicho también, hermanos, la pérdida de empleo. Hay muchas personas que se han quedado sin empleo, que están con incertidumbre, no saben qué va a pasar. Es una razón como para desanimarse, o la incertidumbre propia que estamos viviendo en base a los acontecimientos que no sabemos cómo van a quedar al final de cuentas, qué es el resultado de todo esto, ¿sí? Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo empieza su carta, y es interesante, como decía al principio,
con una expresión de acción de gracias. Yo creo que no debe de faltar esto en el corazón de un creyente. Que siempre tenga un corazón agradecido, no importa las circunstancias que se estén viviendo. Tú y yo debemos tener un corazón agradecido porque sabemos que no importa lo que esté pasando, la seguridad y la convicción que tenemos es que el Señor está con nosotros. Y eso es una gran bendición. Por eso, cuando se habla aquí de consolación y de esa consolación recibida y que Él recibió, hermanos, vemos que Él fue capacitado también para consolar a los que están en tribulación. Por eso la ayuda que Dios nos da, hermanos, es para nosotros y a la vez por medio de nosotros para que otros también reciban esta bendición y tengan a alguien a un lado para decirles: estoy contigo, estamos aquí para apoyarte, estamos orando por ti, estamos en la mejor disposición de hacer algo en lo que podamos para servirte, para ayudarte. Yo creo que esas son iniciativas propias de estar al lado para ayudar o consolar a alguien que está pasando por una circunstancia o por una tribulación. Por eso podemos decir en esta mañana que nuestra relación con Cristo, hermanos, no es siempre andar sobre un camino de rosas. Y esto lo he recalcado muchas veces. Un creyente sabe perfectamente lo que va a vivir en su vida diaria. Lo que hace la diferencia, que a pesar de que estemos incluso expuestos a muerte, la gran bendición es saber que tenemos a Cristo con nosotros y que Cristo está acompañándonos en todo tiempo de nuestra vida. Y esa es la gran bendición que hace la diferencia. Por eso hemos de andar a lo mejor en caminos difíciles, en tribulación, en conflicto, en enfermedad, quizás en muchas cosas. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla mucho del padecimiento. Él padeció mucho. Y padeció mucho, hermanos, a nuestro favor. Porque todo lo que Él vivió siempre cumplió un objetivo. Siempre llevaba un propósito, ¿sí? El que nosotros estábamos presentes en su corazón. Por eso, bien que nos acontezca lo mismo, porque hermanos, es una bendición experimentar esta realidad de nuestras vidas, pero con la diferencia, como dije, de que Cristo está con nosotros. Por eso Pablo describe aquí, cuando habla también con los filipenses, y en una ocasión les dice: anhelo, fíjense bien lo que dijo, anhelo participar en sus padecimientos para ser semejante a Él. Y en otra ocasión, hermanos, también a los romanos, a la carta a los romanos, él también dijo estas palabras: si somos hijos, ¿sí?, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces esto nos habla de esa experiencia que hemos de vivir, hermanos, y no pensar que ser creyente, ¿sí?, ser personas que vamos a estar protegidas, aisladas, elevadas a un cierto nivel, o guardadas en un búnker, como decirlo así, para ser librados de cualquier situación que nos pudiera lastimar. No, hermanos, no. Estamos aquí con un propósito bien claro y definido, porque hemos sido consolados para consolar, para estar en el campo de batalla, para estar ahí en el momento oportuno cuando alguien necesite de la ayuda en algún momento. Y este pasaje, hermanos, destaca también la relación que tenemos entre las aflicciones y en nuestra consolación. Pero todo por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo expresa aquí, y también el apóstol Pedro habla mucho de esto también cuando dice: gozaos a medida que participáis en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Y esto nos introduce, hermanos, a este siguiente punto que vamos a tratar enseguida, de que el abundante consuelo de Dios también nos ayuda a ser animados por una firme esperanza. El abundante consuelo de Dios, hermanos, nos ayuda para ser afirmados por una firme esperanza. Dice el versículo 6: pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, pero también para salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
Cuando vemos aquí, hermanos, el ejemplo de la valentía de Pablo, porque son palabras de valiente, de decirlo, y aunque está pasando por ello, nos habla de ese rasgo de valentía del apóstol Pablo frente a las dificultades. Y esto, hermanos, debía ser una inspiración que debía animar a los hermanos en Corinto cuando escucharan estas palabras, cuando fuera leída esta carta, para que también ellos fuesen valientes, a la vez que se mostrara esa fidelidad de parte de ellos, pudiera estimular al apóstol Pablo que lo que él estaba haciendo, que estas palabras que llegarían a ellos pudieran reaccionar y proseguir adelante, y que él también pudiera, animado con esa reacción de ellos, continuar en su ministerio. Por eso dice que estas palabras nos deben de ayudar a nosotros también, para animarnos, hermanos, y estar convencidos que también tenemos una firme esperanza, ¿sí?, en nuestro caminar, ¿sí? Por eso debemos también nosotros tener valor ante las pruebas, por ser como Pablo, al mismo tiempo compañeros en la tribulación, pero también en la esperanza. Yo creo que así como Pablo estaba viviendo este tipo de experiencia, hoy podemos decir que quizá nos identificamos con él, porque estamos también viviendo este tiempo de tribulación. Es un tiempo de esperanza, porque es lo que tenemos en el corazón. No estamos en desesperanza, no estamos desanimados, no estamos derrotados, no estamos acabados, no estamos viendo el fin de quizás de nuestras vidas. No, hermanos, más que nada hoy estamos más animados porque tenemos una firme esperanza, y esta es el Señor. Por eso es importante ver que si somos atribulados, como dice el apóstol Pablo, pues hermanos, somos atribulados para salvación, para ser consolados. Dice el versículo 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo, que dice, nuestra consolación. Por eso llamé el título en base a esta parte del texto, la abundante consolación de Dios. Porque aunque abundan las tribulaciones, es un tiempo de tribulación abundante, hermanos, de veras. Y lo decimos con toda certidumbre porque es la experiencia que estamos viviendo. Y no estamos hablando localmente, estamos hablando de un aspecto mundial. Es algo trascendente, es algo en proporciones gigantescas, ¿sí? Una tribulación mundial. Hablar de millones de personas dañadas por esta situación, millones de personas que han dejado de existir, millones de personas que están en momentos de tribulación en esta ocasión, millones de personas que ya se cuentan hasta este día que han perdido sus empleos y que están desprovistos, y más acentuándose, como se dicen en las estadísticas, que el mayor número de pobreza va a resultar al final de esto a nivel mundial. Hermanos, por eso, aunque haya toda esa abundancia de tribulación, también podemos decir a la luz de la palabra del Señor que así también abundará por el mismo Cristo nuestra consolación en este momento difícil que estamos pasando. Y aquí tenemos, hermanos, un aliciente poderoso para estas dificultades de la vida, la consolación que Cristo nos puede dar, que Cristo nos da. Muchas veces, hermanos, podemos aguantar fuertemente, ¿sí? A veces cuando nos salvamos de valor, cuando nos sentimos así como que valemos y podemos esforzarnos y aguantar. Pudiéramos muchas veces poder aguantar fuertemente cuando somos atribulados, ¿sí? Si creemos que va a resultar en algo bueno, porque a veces se espera también eso. Pero aquí Pablo, hermanos, prevé ese algo bueno, porque menciona que es para vuestro consuelo y salvación. El fin de esto, hermanos, es precisamente para que el consuelo no solamente venga a ser oportuno, sino que el consuelo cambie la perspectiva. Y aún más, se abone a la comprensión de la salvación de la cual somos objeto. Porque somos salvos. Hemos sido rescatados por Cristo. Y ahora tenemos en nosotros la salvación que Cristo ha obrado en nuestro favor. Por eso
este momento de tribulación sí nos está abrumando, sí nos está afectando, pero también es una experiencia que estamos viviendo en la experiencia de salvación que tenemos por ser hijos de Dios, porque tenemos a nuestro favor el poderoso consuelo de nuestro Señor y Salvador. Por eso, tal como podríamos decir, como una madre cuando está dispuesta a sufrir por un hijo, vemos así, hermanos, el apóstol Pablo y aún Timoteo, estaban aquí con estas palabras aceptando este aspecto de la tribulación que estaban viviendo ante esta situación que los hermanos ahora tenían, y que para Pablo fue un pesar encontrar esta situación después de haber estado con ellos y enseñándoles, y ahora encontrarse con esta información. Ahora al mismo tiempo hace llegar estas palabras para que las acepten en cuanto a surgir de este momento difícil, ¿sí? Y ser consolados. ¿Por qué? Para que ellos entendieran que la ayuda siempre va a venir del Señor. Siempre que la necesitemos, la ayuda siempre va a venir de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estos dos hombres, estos dos siervos de Dios, habrían de ser consolados por Dios en esta experiencia que estaban viviendo, ¿sí? Para bien de los hermanos, para bien de aquellos fieles, para bien de aquellos hijos de Dios, pero también para su consolación propia, ¿sí? Que sabrían que el resultado de una respuesta sería favorable si ellos reaccionaran a estas palabras que el apóstol Pablo estaba enviando. Por eso aquí la palabra consuelo o consolación, hermanos, son una misma voz. Por eso, al ver los hermanos el sufrimiento y la consolación de su mentor, y de este hombre que había sido un factor muy importante en su conocimiento de Cristo, resulta que ahora ellos también estarían dispuestos a enfrentar las dificultades con perseverancia. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos estarían ahí ahora dispuestos, reaccionando, y no con la actitud de reprochar o rebelarse contra Dios, no, hermanos, sino ahora ceder ante la presión de la adversidad, sabiendo que cuentan con la ayuda de Dios. Por eso el versículo 7 nos dice también algo importante, ¿sí? Que nuestra esperanza, ¿sí?, respecto de vosotros, dice, es firme. Nuestra esperanza, dice, respecto de vosotros es firme. Pues sabemos, dice, que si así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Por eso decía hace un momento, hermanos, nos identificamos con Pablo, porque en este momento estamos pasando como él pasó, ese aspecto de compañerismo en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, ¿sí? Por eso, a pesar de los problemas, como vemos aquí en las palabras de Pablo, ¿sí?, también Pablo tiene una esperanza, y esta esperanza está firme en aquellos que escucharían esta palabra que él estaba escribiendo. Por eso, hermanos, en parte por la fe en Dios y en parte por la medida de la fidelidad de estos hermanos, y por ello él puede decir aquí esta palabra, dice, pues sabemos. La palabra sabemos dice algo importante en cuanto a lo que él tenía en conocimiento de estos hermanos. Por eso dice, y sabemos que así como sois compañeros, ¿sí?, porque él se había identificado con ellos y él sabía que una reacción favorable de ellos sería una reacción en favor de estar en el mismo camino, de estar en ese aspecto de compañerismo. Por eso la iglesia había tenido problemas internos y también problemas externos, pero todavía no había terminado. Ahora estaban ahí viviendo este tipo de situaciones y Pablo estaba sufriendo por ello, estaba siendo afligido por esta situación y él se dolía, como decía al principio, porque una de las preocupaciones que él tenía siempre era estar confirmando, estar consolidando, estar llevando a crecimiento, estar llevando a confirmación a muchos de sus hijos en el Señor. Por eso vemos aquí que junto con las aflicciones también viene la consolación. Entonces era importante ver esto también, y a la luz del pasaje, en tercer lugar, saber que depender de Dios, hermanos, en toda tribulación produce consuelo. Fíjense bien, depender de Dios en toda tribulación produce consuelo. Y dice el versículo 8, porque hermanos,
no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Sí? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué palabras tan fuertes, ¿eh? Cuando yo leí este pasaje, yo dije, caray, de veras que Pablo pasó por momentos muy difíciles. ¿Sí? Y posiblemente aquí hiciera mención de ese alboroto o de esa ocasión que se dio en Éfeso por razón de los plateros que habían sido despojados de su único medio de sustento, porque era una práctica de comercio, ¿verdad? Porque vendían esas figuritas de Diana, y eso se había acabado. Y de hecho el Señor fue oportuno en la ayuda para Pablo en esa ocasión, usando a algunos hermanos para que él pudiese salir y librarlo de ese momento difícil. Por eso fue una situación que ponía en peligro su vida, y no era la primera vez que Pablo pasaba por ello, ¿eh? En muchas ocasiones Pablo pasó por peligros muy diferentes, pero ahí enfrentó precisamente este aspecto incluso de aún perder la vida. Pero vemos que Dios fue oportuno y Dios le ayudó en esos momentos. Pero mire, me llama mucho la atención cuando dice haber sido abrumado sobremanera. O sea, llegar a ser abrumado a tal grado que pudiese uno colapsar, hundirse. Y la otra parte que me llamó la atención también, cuando dice, más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe usted que humanamente hablando, nosotros tenemos un límite? Somos limitados humanamente hablando. Y más allá de nuestras fuerzas es hacer algo ya imposible. Es ir allá donde ya no podemos hacer nada. Por eso dice el apóstol Pablo, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, dice el texto, que incluso perdimos la esperanza. Llegar a un punto donde decir, aquí estoy solamente ya expuesto a lo que suceda. Y yo compartí esta semana con uno de mis hermanos el accidente que tuve yo en mi trabajo de electricidad. Tuve una descarga bastante fuerte. Simplemente les decía yo que les compartía que simplemente yo dije en ese instante donde ya no podía hacer nada más, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso fue todo lo que dije y se apagó todo en mi vida. Pero gracias a Dios aquí estamos, hermanos, porque Dios nos libró. Fue una gran bendición. Pero llegar a ese punto, hermanos, sé lo que es llegar a ese punto, por eso los digo. Y Pablo llegar a ese momento incluso donde haber casi perdido la esperanza de conservar la vida, es como decir, estar ante la guillotina, estar ante lo que va a terminar con tu vida, estar ante lo que es ya un factor determinante que va a acabar con todas las cosas. Y esa es la parte que se está viviendo en este momento, ¿no? Así como Pablo vivió este tipo de experiencias, también nosotros las podemos llegar a vivir y las estamos viviendo. Por eso cuando dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte. Eso era lo que estaba ahí ya, el punto donde él estuvo expuesto en algunos momentos de su ministerio. Dice, para que, si esto pasó, dice, fue permitido por Dios, dice, pero no para que confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros cobramos fuerzas o cobramos ánimo con la intención incluso de hacerlo en nuestras propias fuerzas y alcanzar el objetivo. Y nos olvidamos a veces de Dios. Lo hacemos a un lado, consultamos todas las cosas y todas las fuentes, menos lo más importante que es a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que qué interesante es que nos demos cuenta cuando el momento es crítico y es difícil y es crucial, para entonces en ese momento entender que nuestro límite llegó a un punto donde se puede colapsar, pero que en ese momento tengamos la confianza y la convicción de confiar solamente en quien nos puede librar de esos momentos difíciles. Por eso dice en el versículo 10, y es interesante porque vean los tiempos en que lo maneja Pablo. Dice, el cual nos libró, habla en tiempo pasado. Dice, y nos libra, habla en tiempo presente. Y en quien esperamos que aún, dice, nos librará. Vean lo precioso de esto, de este gran aspecto de muerte. Hermanos, tú y yo en esta mañana podemos decir con mucha seguridad que en un momento en el pasado pudimos ver la obra maravillosa de Dios, de cómo nos rescató y cómo nos libró
de ese momento difícil. Y hoy podemos decir con seguridad también que Dios nos libra de estas circunstancias y de estas dificultades que estamos viviendo. Y déjeme decirle algo importante, porque aunque lo mencioné más anterior, pero si llegásemos incluso a pasar por ese momento, incluso de muerte, dice el apóstol Pablo, ¿no?, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el final? Somos del Señor. No hay pérdida. No hay nada que afecte lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque si en su voluntad Él quiere, te va a librar a ti y nos va a librar a mí, como ha librado a muchos hermanos, a muchas personas de este tiempo difícil. Pero también podemos decir, porque lo decimos en Cristo, ¿sí?, en quien esperamos, que aún nos librará de tan gran peligro de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos ante una firme esperanza que tenemos en el Señor. ¿Sí? Por eso vemos aquí que esta sentencia de muerte indicaba precisamente la gravedad de la situación vivida por el apóstol Pablo. Y luego explica, hermanos, que el Señor tiene un propósito en todo ello. Precisamente, cuando Él habla de que nos libró, nos libra y nos librará, habla precisamente de ese propósito que está en la voluntad de Dios. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en lo que Dios estuviera dispuesto a hacer, y quien iba a mostrar su poder aún sobre la muerte, como lo hizo al levantar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso así Dios lo libró y continúa librando de toda terrible muerte, que era la experiencia aquí del apóstol Pablo. Por eso lo externa de esta manera. Por eso vivir temiendo a la muerte a menudo es peor que la muerte misma, porque, hermanos, el temor a ello es algo que destroza de una forma anticipada, porque no estamos, pero estamos temiendo morir. Estamos temiendo algo que a lo mejor no va a pasar. A veces el temor infundado nos daña más que el mismo daño que se pueda estar viviendo o que se llegue a vivir. Por eso, en todo caso, como Pablo, hermanos, nuestra esperanza, podemos decir en esta mañana, está en nuestro libertador, el que nos ha de librar en su voluntad el día de mañana. Por eso también dice algo interesante aquí: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí está hablando precisamente lo que hemos estado haciendo desde el principio que iniciamos este tiempo, de estarnos comunicando de esta manera, de estar tratando nuestra relación incluso de esta forma. Invitarles a orar, hermanos, invitarles a que estemos en constante oración, tomando hoy más que nunca con mucha ahora sí propiedad la frase que encontramos ahí en una de las cartas del apóstol Pablo, cuando dice orar sin cesar. Es tiempo de orar, hermanos, y hay muchos motivos por los cuales debemos orar. El apóstol Pablo hablaba precisamente de este tiempo de compañerismo, precisamente con aquellos fieles, con aquellos que habrían de accionar y aquellos que habrían de escucharle, que era momento también de que él debiera ser apoyado en oración. Así que como dice aquí, esa cooperación de ellos a favor del apóstol Pablo en oración, para que todo este cúmulo de cantidad de personas estuvieran juntas dando gracias a Dios por el ministerio de este varón de Dios, para que se les siguiera concediendo ese ánimo y esa seguridad de continuar adelante por la bendición de Dios a través de la intervención divina en respuesta a la oración de muchos. Por eso, hoy en día, hermanos, de veras, muchos hermanos, muchas hermanas, muchas familias están ocupando de que tú ores por ellas. Están ocupando que tú intercedas por ellas en oración. Hemos ya comunicado lo que pasó de una manera pues triste, que nos ha dolido bastante. 2 consiervos en la línea de las iglesias bautistas, el hermano Pedro Guape y nuestro hermano Damián Baltasar,
dos grandes siervos de Dios que los estimamos, los conocimos, los apreciamos bastante, pero están en la presencia del Señor y están gozándose en este momento. Pero ahora sus familias están pasando por momentos difíciles. Entonces les pido que oren por ellas. Las dos hermanas pues tienen hijos también. Y ayer, hermanos, nos comunicaban que la esposa del hermano de Iván Baltasar también dio positivo. Entonces, la hermana necesita mucho de nuestras oraciones. Y no solamente ella, muchos hermanos necesitan ser apoyados en oración. Es tiempo de unirnos en oración, hermanos. Porque el único que nos puede dar la respuesta y el que nos puede librar de este tiempo difícil es nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo confía en la fidelidad de estos hermanos para que ellos oraran por él, ¿sí? La oración intercesora, mis amados hermanos, es una parte vital del ministerio tuyo y mío en favor de otros, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el fin de la oración ha de ser de que precisamente el que muchos tengan la razón indicada en cada motivo para darle gracias a Dios, ¿sí? Por lo que hemos de recibir por intermedio de aquellos que se están uniendo en oración para darle esa bendición de parte de Dios a aquellos que lo necesitan, y sobre todo los que necesitan ser consolados, como estas personas, tus hermanos, hermanas que han perdido a sus seres queridos. Muy bien, hermanos, quiero terminar en esta mañana solamente diciendo estas palabras, que así como dijera el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Salmo 46, versículo 1, que debemos seguir confiando en Dios, porque Él es el que nos ampara, pero también es el auxilio pronto en las tribulaciones en las cuales hemos de pasar o estamos pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el único que puede condolerse mejor que nadie, ¿sí? Por lo que nos está pasando, porque es un Dios que nos ama, es un Dios que siente lo que estamos pasando, es un Dios que conlleva consigo mismo las experiencias humanas, porque Él vivió entre nosotros y Él sabe lo que es sufrir, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es sentirse al límite de nuestras fuerzas. Entonces es tiempo de, como dijo el salmista, ir al quien nos puede auxiliar. Por eso, hermanos, la fe es ese compañero del consuelo que debe de estar hoy más que nunca como factor de servicio, así como fueron para Pablo la ayuda de los hermanos cuando intercedieron por él, que así también nosotros podemos en esta mañana darle gracias a Dios, como dije al principio, en medio de todo tener un corazón agradecido y poderle decir al Señor gracias por su poder, porque Él está para darnos ese socorro y esa ayuda en este tiempo difícil. No es tiempo para desperdiciar el tiempo, como decía también esta semana, porque cuando lo desaprovechamos ya nunca más lo volvemos a recuperar. Así que el resultado fue aquí, hermanos, que Pablo adquirió una confianza inalterable en Dios, y vemos también que cuando él cobró ánimo, ahora sabía sin la menor duda lo que Dios podía hacer por él, y si pudo sacarle con vida de aquellos momentos difíciles en que él, por los cuales él pasó, podría también sacarlo a hoy en día de lo que pudiera pasarle en su vida. Por eso el grito de gozo del salmista, cuando dice también en el Salmo 116, tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Por eso, hermanos, hemos de decir en esta mañana que Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar adelante. Por eso la confianza del cristiano en Dios no es cosa de teoría, mis amados hermanos, ni de especulación, es de hecho y de experiencia, porque estamos viviendo en Cristo, somos de Cristo y todo lo tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios ha hecho, hermanos, no solamente lo que hizo por Pablo, sino también lo que ha hecho por nosotros.
Y en tanto podemos decir, hermanos, que no tememos, no tenemos miedo, seguimos adelante, porque así como nos libró, nos librará también el día de mañana. Así que podemos decir en esta mañana, Señor, ayúdame a confiar a pesar de lo que pudiera estar pasando en mi vida, porque sé que me librarás como lo hiciste en el pasado para poder consolar a otros. Así que mis amados hermanos, es tiempo de seguir confiando. Les animo en el Señor para que no nos desanimemos. Y yo les he dicho en otra ocasión también, lo mejor está por venir. Y yo lo que espero de esto, aunque vaya a haber muchos resultados en los cuales tendremos que estarnos adaptando, déjenme decirles que lo mejor que tendremos el día de mañana es vernos aquí, en este lugar, dándole gracias a Dios, alabando su santo nombre y diciéndole juntos a Él, gracias, gracias por lo que has hecho por nosotros, gracias porque nos has librado, gracias porque ahora estamos aquí, Señor, adorándote con todo nuestro ser y expresándote toda nuestra gratitud. Y yo estoy convencido que lo vamos a hacer juntos el día de mañana, hermanos. Es mi convicción, porque estamos aquí precisamente por la gracia de Dios. Así que mis amados hermanos, Dios les bendiga y seguimos orando por ustedes. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar precisamente el consuelo oportuno en nuestra vida para momentos difíciles como los que estamos pasando en este momento. Señor, en esta mañana, Señor, oro por tu iglesia y quiero pedirte, Padre, que seas con cada uno de los integrantes de ella, Señor. Ahora en este momento, Señor, es la iglesia en casa. De hecho, Señor, cuando leía tu palabra, estuve buscando estos textos bíblicos. Cuando Pablo escribió muchas cartas, Señor, en algunas hizo referencia a la iglesia que está en tu casa. Y en esta mañana podemos decir la iglesia reunida en casa. Señor, esos tiempos del pasado fueron determinantes porque realmente fue el inicio, fue el prototipo, Señor, de reunión, de estar en casa reunidos como iglesia. Y aunque estamos viéndonos a través de este medio, estamos en casa como iglesia adorando al Dios Todopoderoso. Y qué bendición es que podamos estar juntos adorándole de esta manera a la iglesia en casa. Señor, bendice los hogares que están siendo precisamente ese tipo de casa, de iglesia, adorando al Dios Todopoderoso. Señor, bendice ese ámbito, bendice esa mesa, bendice ese espacio donde estamos congregados, Señor, uniéndonos en adoración para contigo, Padre Santo. Bendice cada hogar. Provee el alimento en cada mesa, Señor, que el pan no falte. Señor, gracias porque también hay muchos hermanos que están bien, con salud, y te doy la honra y la gloria por esa bendición de muchos de ellos, Padre. Bendice a los pequeños, los niños, Señor, están muy expuestos. Sé con ellos, Padre Santo, guarda sus vidas. También a las personas adultas, Señor. Aquí en la iglesia hay muchas hermanas y hermanos adultos, Señor. Te pido que los bendigas, que los fortalezcas, que los sostengas en tus preciosas manos para que sigan adelante. Señor, y consuélanos y síguenos consolando con tu abundante consuelo para poder seguir consolando a otros, Señor. Anímanos, fortalécenos, Señor, darnos fuerzas para continuar y seguir adelante. Una vez más, Señor, oramos por este problema a nivel mundial, por los gobernantes, por nuestros presidentes, los presidentes de los países, por nuestro presidente, por nuestro estado, Señor, para que esto termine pronto, Señor. Señor, sabemos que nuestra ciudad ha sido uno de los puntos críticos, Señor, en los cuales estamos viviendo, pero también sabemos que todo está en control de tus manos. Así que, Padre, confiamos en ello, creemos en ello y tenemos fe en que todo está en tus manos, Señor. Así que, Padre, gracias por darnos esa seguridad y oramos agradecidos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias, bendiciones y un saludo a la familia. Compartan el alimento, bendigan, trátense, ámense mucho, oren unos por otros en estos tiempos en casa. Dios los bendiga, bendiciones y hasta luego, hermanos.